alcanzamos a ver a Gregorio el Grande, ¿no? Ese fue el que vimos que quitó la corrupción, quitó la simonía, prohibió la venta de puestos eclesiásticos, pero estableció la adoración a imágenes, la imagen o la idea, el concepto del purgatorio y la transustanciación o transmutación. Los que se preguntan qué es esto último que suena a trabalenguas, es la doctrina católica que enseña que en la hostia, en la oblea y en el vino, literalmente cambian y se vuelven el cuerpo y la sangre literal de Cristo. ¿Cuál es la diferencia, verdad? Algunos dicen, pues es como la Santa Cena. La diferencia es que nosotros lo hacemos, como dice la Escritura, en memoria y en simbolismo. Nunca decimos que ese pedazo de pan o galleta, conforme lo hagamos en nuestras iglesias modernas, o el jugo de uva que representa el vino, nunca decimos que se convierte en la sangre y en el cuerpo literal, ¿verdad? Decir que se convierten literalmente en esto es repetir el sacrificio de Jesús en cada misa o en cada reunión, y el libro de Hebreos nos deja muy en claro que el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre, ¿sí? Un solo sacrificio basta, no necesitas que se esté repitiendo, ¿verdad? Entonces, eso fue Gregorio el Grande. Después dijimos que había un periodo de 15 papas irrelevantes, y vemos a León II en el 683. Hoy me voy a ir un poquito más rapidito que en las otras veces para terminar todo el papado que traigo aquí. Y lo que podemos remarcar de León II, él está en la lista de los que se consideran antipapa, o sea, fue un papa malo en todo sentido, pero una de sus peculiaridades es que él declaró hereje y persiguió a muerte al papa anterior de él. O sea, cuando él llegó al trono, dijo, el que estaba antes que yo es un hereje y vamos a perseguirlo. Y ahí entra una contradicción muy grande y muy obvia de una doctrina papal que no hemos visto, y es la doctrina de la infalibilidad del Papa. Infalibilidad, o sea, que es infalible, que no se puede equivocar. Esa es una regla. Infalible solo hay uno, Cristo Jesús. Todos los demás somos humanos, somos propicios al error, nos podemos y nos vamos a equivocar, ¿sí? Sin embargo, esta doctrina dice que cuando el Papa en turno dicte doctrina, es como si estuviera saliendo de la misma boca de Dios y no puede contener falla alguna. Ojo, es en cuanto a doctrina. Alguna gente, también lo toman así, pero se enfocan en el carácter, y no estamos hablando del carácter, aunque también debería de ser un carácter santo. Pero la contradicción es esta: ¿cómo un papa declara hereje a otro papa que en teoría es infalible? ¿Sí me entiendes esa contradicción? Entonces, ¿quién dicta qué? El papa en turno puede decir que lo que 15 papas atrás se dijeron estaba mal, y así ha habido. El purgatorio es como la cadenita del Monte de Piedad, se ha ido y ha regresado en las doctrinas católicas. Hay papas que dicen no hay purgatorio, y hay papas que han dicho sí hay, y los dos son infalibles en teoría. No podría existir esa contradicción, es una contradicción autoexistente por sí misma, es muy obvia. Pero eso hizo León II. Después tenemos en importancia, nos vamos a ir casi medio siglo, a Esteban II. Y Esteban II lo caracterizó fue que él recibió el territorio de Italia, se lo regalaron a él como papa,
se lo regaló el rey Pipino. El rey Pipino fue padre de un gobernante más conocido llamado Carlomagno. Y ahí se multiplicó el poder político y la riqueza política y la riqueza económica del obispo de Roma, ya ahorita ya llamado Papa. Y en este periodo comienza lo que se le llama el reinado terrenal del papado. A partir de este punto, ya los próximos papas tenían un poder muy fuerte en cuanto a gobierno. Ya era básicamente un reinado propio. Los reyes de los reinos, valga la redundancia, importantes, le rendían pleitesía al Papa y tenían que estar congraciados con él para poder hacer todo lo que necesitaban. Entonces, pero comenzó de esta manera. Del 816 al del 757 al 95 gobiernan 3 papas. No hay nada resaltable, solamente que la corrupción moral era cada vez mayor. Llegamos a León III, que como te dije, todos los leones son siempre son malos. León III está en el 795 y él nombró a Carlomagno, ahora hijo de Pipino, lo nombra emperador romano. Y cuando Carlomagno es emperador romano, le regresa el favor a León III y lo nombra, fíjate el nombre, máxima potencia espiritual mundial. Ay, juez un mecha. No, si para renombres se las inventan. ¿Tú qué eres? Yo soy la máxima potencia espiritual mundial. Ay, juez. Asústame, Panteón, ¿verdad? Carlomagno es nombrado emperador de Roma por León. Como papa, él reconoce que el gobernador de Roma es Carlomagno. Y entonces Carlomagno, en respuesta ante los gobiernos, dice, él es la máxima potencia espiritual mundial. O sea, una corrupción, una politiquería, un hueserío, ¿verdad? Increíble. Y aquí vemos que se une totalmente, si es que había una diferencia todavía aún, o una línea pequeña, aquí ya la unión del Estado y la Iglesia es totalmente, y vemos ese peligro, y ese es un peligro, ahorita ya no suena tanto, pero cuando por ahí de los, ¿qué eran? 2006, 2010, a los que les tocó ser cristianos en esa época, nos tocó, ya hablo como viejito, ¿verdad? Y pues ya fue hace mucho, pero estaba de moda la onda cristiana de que pastores se volvían políticos. ¿Sí? Pastores dejaban el pastorado y agarraban un hueso político. O le cambiaban el giro a su iglesia y decían, esto ya no es una iglesia, ahora somos una asociación civil. No me llamen pastor, díganme director. Yo soy el director de aquí. Y fíjate, ya no nos vamos a llamar Iglesia Cristiana Emanuel, ahora somos Pro Familia Unida, ¿verdad? Y una serie de cambios donde la Constitución mexicana dice que un ministro de culto no puede operar un cargo de gobierno. No puede, está prohibido, es contra la ley. Entonces, ¿qué hacían estos pastorcitos muy listos? Renunciaban al título oficial de pastor, le cambiaban la denominación a su iglesia, le cambiaban el nombre, cambiaban el léxico, y pues seguías teniendo gente, seguías recibiendo diezmos y ofrendas. Y ahora decías, aquí no enseñamos principios religiosos, aquí enseñamos principios familiares y de valores basados en la Biblia. ¿Cuántos oyeron esas cosas? ¿Sí? Aquí hubo iglesias que se formaron así, ¿sí?
Yo siempre estuve en contra de eso y yo levantaba la voz muy fuerte en ese entonces. Se ha ido bajando. ¿Pero por qué era esto? Porque había la idea de que si la iglesia llegaba al gobierno, todo iba a ser diferente. Todo iba a empezar a gobernar Cristo, porque el que estaba gobernando pues era cristiano, y entonces iba a ser como un tipo la utopía ya del milenio, ¿verdad?, traído a la tierra en ese entonces. Y la verdad es que no pasa así. Para que un gobierno fuera totalmente cristiano necesitas que todos los elementos de ese gobierno, todos, presidentes, senadores, gobernadores, todos sean cristianos, maduros y caminen hacia lo mismo. ¿Y la ley basada en la Biblia? Pues la ley la podrían modificar si todos fueran cristianos, ¿verdad? Pero la verdad es que si el presidente es cristiano y toda la Cámara de Senadores y de Diputados no, aunque él decida algo, no va a ser aprobada la ley. Y entonces, pero era una mentira, y entonces muchos ministros fueron engañados. Era la moda, era la forma en la que se me va el nombre de esto, cuando caes de la fe. La apostasía era la forma en la que la apostasía se estaba metiendo, y pastores hacían eso. Yo tengo amigos. ¿Es mala la política? No. Es malo cuando tú mezclas política e iglesia, porque son dos temas distintos. ¿Ok? Sabemos obviamente que los fines políticos de este mundo van en contra de Cristo, y cada vez que entre más viene el tiempo del fin, más se notan y más se ve la separación. ¿Sí? No es clase de política, ¿verdad? Pero estaba platicando con un amigo y hemos llegado a la conclusión espiritual de algo bien sencillo. En este momento en México no hay una verdadera derecha tradicional cristiana o de valores, no existe. Todo es alianzas de unos con otros, de partidos que supuestamente promovían un punto, promovían lo conservador, pro vida, etcétera, y están en alianzas para pelear contra el otro partido, junto con otros partidos que traen una agenda totalmente abierta, LGTB, etc. Entonces no existe ese principio ya, es una mezcla como lo que vemos que va a pasar ya cuando Babilonia se establezca. Son esas mezclas las que vienen, ¿ok? Pero bueno, eso pasó con León III. Después reinaron 8 papas intrascendentes, y después llegó Nicolás I, cosita con Nicolás I. Nicolás I fue el primero, valga la redundancia, en usar una corona papal. Él ya mandó a hacer una corona y dijo, el Papa tiene que llevar una corona porque está reinando. ¿Sí? Todo contrario a Apocalipsis. Nos vamos a quitar, ¿verdad?, nuestras coronas, lo que logremos tener como bendición de haber dado tu vida a Cristo, la corona de vida, la corona de justicia que nos va a ser entregada por nuestra fe, la vamos a vertir delante del Cordero, ¿verdad? Y aquí el Papa en turno está demandando, hágase para mí una corona. Ahora, él también fue el que dio a conocer un falso documento que se llamó la donación de Constantino. Esta es una de las estafas maestras de la historia. Él decía que cuando Constantino fue emperador, le había regalado la ciudad de Roma al Papa Silvestre I. Y bajo esa premisa ocuparon Roma legalmente y se adueñaron legalmente en ese entonces de todo Roma. Ahorita el Vaticano tiene una parte de Roma, pero en ese entonces era todo el suelo romano, le pertenecía a la iglesia. Ya había perdido como que era territorio. Sí, ya el Imperio Romano no era lo que había sido, pero la ciudad como tal, o sea, imagínate que a mí llegan y me dicen, Victoria, tu completita es tuya. Ay, híjole. ¿Cómo? O sea, todas las doñas, puedo ir a cualquier doña Tota, en mi forma de pensar, ¿no? Puedo ir a cualquier doña Tota de Victoria y comerme así, ¿no me van a decir nada? Sí. Imagínate Roma, ¿verdad? Todo Roma era del Papa. Sin embargo, en el año 1440 se demostró por un hombre llamado Lorenzo Valla
o Bahía, pero con V, se demostró que todo había sido una mentira y una estafa. Y eso es historia, ¿ok? Eso tú puedes ir a documentos históricos y sacarlo a la luz, y el católico promedio no conoce esto, y cuando se lo des a conocer se va a enojar, porque obviamente expone la corrupción que había. Ahora, a mí me gustó ¿puedes cerrar la puerta, Héctorito? Dejaron la puerta de afuera abierta y no, porfa. Enfriar toda la colonia va a estar bien difícil, decía mi papá. Es V-A y latina A. ¿Ok? Había un pastor que, precisamente dando la clase de historia de la iglesia, y sobre todo en parte de sus estudios es donde yo me estoy apoyando mucho, hacía la reflexión, Chuy Olivares, para los que quieran saber quién, ¿verdad? Si quieres luego ir a ver el estudio de Chuy Olivares de Historia de la Iglesia, también te conviene. Hacía la reflexión de cómo nosotros también tenemos que hacer una autorreflexión de cómo todos estos asuntos estaban en la Iglesia Católica de aquel entonces, pero también están hoy en la Iglesia Protestante en cierta medida. O sea, el hecho de que se nombren potencia máxima mundial, pues es como los pseudoapóstoles que hoy se nombran apóstoles y profetas y demandan que ser tratados con honra, que no manda la Biblia que sean tratados. Son gente que abusa de su poder, de su autoridad, gente que está políticamente, ¿verdad?, haciendo uso del ministerio para ganar favor personal, corrupción. Todo eso lo estamos viendo en nuestra iglesia también, y tenemos que ser capaces de voltear a ver a nosotros mismos y entender que dentro de la iglesia reformada urge una nueva reforma. Urge que la iglesia reformada sea reformada, ¿sí? Urge eso, volver a la forma original, reforma. ¿Por qué? Porque si salimos de esto, pero hoy esto está muy metido en muchas de las iglesias evangélicas. Y tenemos que ver esto no como, mira, mugres católicos se la bañaban. No, nosotros tenemos que ver esto a la par de nuestra historia. No estamos aquí para poner el dedo en la llaga, estamos aquí para ver lo que la historia pasó y aprender de la historia, porque bien dice el refrán, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces, ver que esto no ocurra en nosotros. En el 868 se celebró el último concilio ecuménico en Constantinopla. Se reunieron los líderes y se estableció un documento que decretaba la adoración a imágenes, eso ya había ocurrido, adoración a santos, es decir, a hombres de fe fallecidos con vidas ejemplares, que se les atribuía el poder interceder entre Dios y nosotros. Pablo le dice a Timoteo que no hay ningún intercesor entre Dios y los hombres más que Jesucristo, hombre. Nadie más, ni su mamá, cuando fue la mamá de Jesús, la mamá del Verbo encarnado, que es María, que es madre de Jesús, no madre de Dios, ¿sí? Porque aunque se oiga feo lo que te voy a decir, pero Dios no tiene mamá. Sí, Él es desde el principio, Él no proviene de alguien, y María es madre de la encarnación de Dios, mas no es madre de Dios, ¿sí? Cuando usas el concepto madre de Dios, estás diciendo que tiene una autoridad por encima y un origen previo a, y no, María fue hecha por Dios, ¿sí? Y le dio la gracia. Fue una mujer llena de gracia y llena de virtud y digna de ser imitada a su fe, sí. Sin embargo, ninguno de los santos, ni Pedro, ni Pablo, ni Esteban, nadie intercede por nosotros ante Dios más que Jesucristo. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero es la deidad intercediendo entre sí misma a favor nuestro. No es ningún hombre. ¿Ok? Y también le dio poder a la llamada Santa Cruz. A la imagen de la cruz ya le atribuyó poderes curativos, milagrosos y de liberación. Por eso ves que el crucifijo se volvió
un arma espiritual, ¿verdad? En la que el padre Carras está haciendo su exorcismo y va de retro, ¿verdad? Y con la cruz y no. Es un concilio en el 68. Se le llama concilio ecuménico. Aquí ecuménico no es el mismo término del ecumenismo que entendemos hoy. Ecuménico es de todos unidos, pero se refería únicamente a la iglesia romana. Ok, en este momento se da la primera gran división de la iglesia y se forma la iglesia ortodoxa griega. Ok, entonces los reformados no fuimos los primeros en salir de la iglesia tradicional, fue la iglesia ortodoxa griega que guardó mucho de la tradición romana sin reconocer obviamente al Papa, ni las imágenes, las estatuas, porque sí mantienen arte sacro, le llaman, que son pinturas, y ellos dicen, mientras no tenga relieve, mientras sea una pintura, podemos tenerla decorativamente. Ellos no le atribuyen ninguna adoración ni milagros a ninguna de las imágenes. ¿Está mal tener imágenes decorativas dentro de la iglesia? No, no está mal, no lo hacemos nosotros para no confundir. Pero no hay ninguna diferencia entre una imagen del buen samaritano hecha en vidrio, en un vitral, y una imagen de un siervo con el salmo, como el siervo brama por las aguas, así brama mi alma por ti, Señor. O sea, es lo mismo, es una imagen. Una te la venden en librerías cristianas y la cuelgas y te sientes bien, otras dices paganos, ¿verdad? Pero básicamente es la misma idea. Vuelvo a lo mismo, aquí no lo hacemos por no confundir, ¿ok? Pero el problema de las imágenes no es que tengas una imagen, es que se adore o le atribuyas cosas. Obviamente hay gente inmadura que si está cerca de la imagen, su tendencia religiosa va a ser esa, ¿ok? Pero aquí en la iglesia cristiana también tenemos adoradores de aceite ungido, adoradores de alabanzas especiales para que el diablo se vaya, adoradores de ciertas frases, atan y desatan y roban bendiciones, ¿sí me explico? Lenguajes que no son. Ok, aquí empieza oficialmente la época llamada el oscurantismo. Digo oficialmente porque ya estaba bastante oscura, pero... Y surge... no sé si para este punto ya hay un Vaticano, te soy honesto. Déjame investigar cuándo se nombró como tal el lugar. Pero es el obispo de Roma. Ajá. Ahora, Sergio III es el que sigue y él se le conoce como el Papa de las Rameras. Así se le conoce, no soy yo, es la historia. Tuvo varias amantes, entre esas tuvo una mujer llamada Marosia, que fue amante como de 3 papas distintos después. Ahora, Sergio III también, además de tener amantes, era un papa que abusaba de las mujeres. Unas eran sus amantes legítimas y otras eran bajo violación. Juan XII del 955 al 964 de la misma manera fue abusador, fue comprobado que violó mujeres e incluso él fue muerto a golpes por el esposo de una de las mujeres que violó. O sea, estaba duro el asunto. Después en el 984 tenemos a Otón II. Él no es papa, él es gobernante, pero impone como papa al que era su vicecanciller, ¿sí? Él lo impone, ya lo impone no la iglesia, lo impuso el Estado. Y el papa en turno adoptó el nombre de Juan XIV. Al morir Otón II,
Otro papa, Bonifacio VII, mata a Juan XIV envenenándolo y se queda como papa. Chulada, ¿verdad? Así que si alguien quiere mi pastorado, no me envenenen, díganme y tranquilizadamente los digo que se vayan a otro lado. Bonifacio VII mata a Juan XIV. Luego viene Benedicto VIII. Benedicto VIII. Él compró el puesto con dinero obtenido por sobornos y él estableció, fíjate, un nombre totalmente ajeno a la iglesia, la doctrina del celibato. Él fue el que dijo, los sacerdotes, obispos, papas, monjas, etcétera, que quieran tomar el llamado, tienen que renunciar a la vida matrimonial. Exactamente, bajo la influencia de la infalibilidad papal, lo que él dice, eso es. Ahora, luego viene Juan 19. Y Juan 19 sobornó a todos los cardenales para que lo nominaran papa. Y así obtuvo el papado. No sé si tenía algún puesto o algo, pero sobornó a los cardenales para que hicieran con el cónclave y todo eso. No sé si era exactamente igual que ahora, pero ya los cardenales, ¿no? Hay una serie que tiene todo, obviamente tiene ficción y realidad, y al ser una serie mundana tiene ciertos elementos que no son buenos ver, pero Los Borgia te retrata mucho de lo que fue en general el papado caído. La familia Borgia era una familia poderosa en Italia que pues, impone un papado ahí. Ahora viene una fichita. Benedicto IX. Benedicto IX fue papa nada más y nada menos que a la edad de 14 años. A mí me decían que yo no podía ser pastor a los 25 por ser soltero en el 1032. Y este cuate hasta papa llegó a ser. ¿Cómo llegó a ser papa? Su padre, el conde Alberic III, sobornó a los cardenales para regalarle el trono a su hijo. ¿Qué quieres de regalo de cumpleaños, hijo? Se me antoja ser papa. No se diga más. Vamos a ver cómo le hacemos, pero usted llega a ser papa. Ahora, tiene una particularidad. Fue papa en 3 distintas ocasiones. ¿Por qué? Porque ya entrado en años dijo, esto del celibato no es para mí, yo sí me quiero casar, y al menos tuvo el tino, la decencia de renunciar al papado, porque hay otros papas que las tenían por debajo del agua ahí. Dijo, ok, me voy a entrar al matrimonio, entonces renuncio al papado. Y después dijo, ¿sabes qué? Quiero volver al papado. Y se dice que durante este tiempo su inmoralidad también superó a la de Juan XII, que era el violador de mujeres, y se le conoce por ser un hombre que colocó puestos de vigilancia en todas las fronteras de su reino para bajarle dinero a todos los extranjeros que entraran al territorio. Todo extranjero que pasaba por ahí tenía que pagar impuestos inventados por este cuate y le llevaban el dinero directito a él. Benedicto IX. Después tenemos a Gregorio VII. Él no fue tan malo. Moralmente no fue malo. Él fue malo doctrinalmente, impulsó todavía más la idea del celibato y por otro lado luchó contra la venta de puestos eclesiásticos. Y vamos a terminar con quien fue nombrado en 1198
el papa más poderoso de la historia, Inocencio III, que de Inocencio no tenía nada. Él fue el primero en usar el título el vicario de Cristo. ¿Qué es el vicario de Cristo? Bueno, primera pregunta, ¿quién es realmente el vicario de Cristo? Ok, bueno. Vicario es representante físico y funcional de Cristo. Es el Espíritu Santo. ¿Sí? Es el Espíritu Santo. La iglesia no es la autoridad, es el Espíritu Santo. Sí, o sea, pero físico y literal. Es que es Dios. La iglesia no es Dios. Escucha lo que estoy diciendo. Físico y literal. Ajá. No es la iglesia, es el Espíritu Santo, es el que está operando la tercera persona de la Trinidad ahorita. Entonces, este hombre se hace llamar a sí mismo el Espíritu Santo. Se autonombró supremo soberano de la iglesia y del mundo. O sea, este cuate ya unió. Ajá, sí, él solito, nadie le dijo. Él dijo, yo soy el supremo soberano. Ahora, fíjate la palabra, supremo. ¿Qué es supremo? Que no hay uno arriba de él. El único que no tiene a nadie arriba de él es Cristo Jesús. Dios Padre, Dios Espíritu Santo. Soberano. Y esa nos encanta a nosotros también usarla. México es un país libre y soberano. No es cierto. México no puede solo con nada. ¿Qué es soberano? Que no le rinde cuentas a alguien más. No hay nadie soberano en la tierra. Nadie. No hay una figura que diga, de aquí para abajo me rinde cuentas a mí y de aquí para arriba yo no rindo cuentas a nadie. Pero el papado tomó ese lugar. Por eso cuando tú te vas en una línea de autoridades, llegas en la iglesia tradicional romana y vas a ver que arriba del papa ya nada más está Dios. Pero eso es falso. En la tierra todos estamos sujetos unos a otros. Todo pastor tiene que tener un pastor. Toda persona tiene que tener a alguien que le pueda llamar la atención, que le pueda corregir, que lo pueda exhortar. No hay nadie soberano. Y ahora dice de la iglesia y del mundo. Entonces, y del mundo, o sea, el apóstol Juan nos dice que no amemos al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Santiago nos dice que aquel que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios, pero este papa controla ambas. Es como el Avatar, ¿verdad? Fuego y agua juntos. Y dijo esta frase: el sucesor de San Pedro ocupa un lugar entre Dios y los hombres. ¿Es poco menor a Dios? Poco, pero mayor a los hombres. Yo tengo el poder para poner y quitar reyes, declaró. Ni Nabucodonosor se atrevió a tanto. El único que tiene autoridad de poner y quitar reyes es nuestro Señor. Por último, Él estableció dentro de sus aportaciones a la iglesia. ¿Cómo? Pues en su tiempo Él puso y quitó. O sea, sí. Ajá. Pobre de ti que fueras rey y te echaras de enemigo al papa en turno, porque te quitaban y ponían a otro. Claro. O te quitaban así bien, o por las buenas o por las malas, pero
Tú tenías que estar bien con el Papa si eras rey de Germania o del Imperio Franco o de... Pues realmente yo creo que hubo papas, como dijimos, hubo papas buenos en cuanto a la moral, que ellos decían, no, yo no quiero el poder. Entonces, esos eran hombres, digamos, piadosos y equivocados en su doctrina. Sí. Ajá, así es, ahí mismo. De ahí se fue rescatada. Acuérdense que en ese tiempo solamente los ministros tenían acceso a la Biblia, solo se podía leer en latín, el pueblo no tenía acceso a la escritura y aunque lo tuviera, no la entendía. Entonces la gran aportación de la Reforma fue traer la escritura al pueblo, traducir la escritura del latín en ese entonces, y del griego y del hebreo, idiomas principales, al alemán. Fue el aporte de Martín Lutero, traducir el Nuevo Testamento y luego toda la Biblia, y a su vez se empezaron a levantar otras fuentes y lo empezaron a hacer, pero esa es la historia de la Reforma y la vamos a ver más adelante. Pero su aportación eclesiástica o doctrinal fue la confesión audicular y el poder para perdonar del sacerdote. O sea, él estableció que tú te tenías que ir a confesar con un sacerdote audicularmente, es decir, hablándolo. Ya no era tú y Dios, ya no era un asunto personal, ya era, tengo que ir para que me exonere con sus respectivas, se le llama con su respectiva penitencia, ¿sí? Que en algunos casos, en el menor de los casos, eran ciertas oraciones o prácticas piadosas. Se llegó a extremos de maltrato físico y en el caso de León X, económico. Vamos a ponernos más creativos. Ya veo que no les duele azotarse la espalda, pues van a mocharse con una lana cada vez que ustedes necesiten el perdón del sacerdote, suelten una feria. Y ahí fue donde ya Martín Lutero dijo, esto no puede ser. Bastante, estamos en el 1198, nos faltan 300 años, digo, bastante en nuestro tiempo, pero ya abarcamos del año 400 y feria a 1198. No, estaba bendecida por Dios porque era la iglesia. ¿Cómo? La reflexión sería, ¿cómo algo bendecido por Dios, al desviarse y salirse de la cobertura de Dios, se convierte en esto? ¿Sí? Porque era la iglesia. El problema, vuelvo a lo mismo, el gran problema de la iglesia fue la falta de persecución. ¿Y cómo la iglesia va a volver a su pureza en los últimos tiempos? Por la persecución. Entonces, sí, digo, después vamos a ver la Santa Inquisición, dentro de todas las cosas bonitas que hicieron. Y también hubo Santa Inquisición cristiana, la quema de brujas, ¿verdad?, en Estados Unidos y todo. O sea, hay para repartir, hay dentro de la Iglesia Católica, dentro de la Iglesia Reformada, y nada más tenemos que ver esos ejemplos, guardar nuestro corazón de no inclinarnos, sino repetir eso. Entonces, por ejemplo, ¿cómo me vacuno? Yo no ocupo que me digas, pastor, a mí dime Abimael. Abi me dicen algunos, ¿verdad? Y hay no, es que tú tienes que exigir que te digan. No, si tú me quieres, yo prefiero que me trates como pastor a que me digas pastor y hagas lo que quieras, ¿sí? Porque había otros que pastor y eran bien rebeldes, ya no están aquí, ¿sí? Pero esa es una de las formas, por ejemplo, en que yo en lo personal he tratado de guardarme de que no se me suba, seguir siendo Abimael, Abima, ¿sí? Viene Enoc y yo presento a Enoc como mi amigo Enoc,
En otras iglesias, ahí viene el pastor, ¿verdad? Y es pastor, obviamente, y se le da su reconocimiento, se le da un trato digno porque el obrero es digno de su salario. Y es una línea bien fina donde Pablo pide que se le dé doble honra a los que viven del Evangelio, en el sentido de que dan su vida por el Evangelio, pero también la parte de el que está de este lado no debe de exigir la honra. Entonces es una línea muy delgada y hay que tener esos cuidados. Hemos terminado con el papado en cuanto a historia. Vamos a ver un poquito más de papas, pero esos son los sobresalientes.